Bueno, bienvenidos a este trofeo Fiestas de Benejúzar. Empezamos aquí con el trazado, un recorrido de 6 vueltas con subidas a la Pilarica. Vemos aquí la altimetría y el recorrido entre Algorfa y Benejúzar, y esa subidita al repecho de la Pilarica. Cuando vamos a ver imágenes previas a la salida, con la excelente labor de las motos enlace en pos de la seguridad del pelotón y corredores. Una magnífica labor, sin ellos prácticamente las carreras serían imposibles. Cuando vemos la zona de salida, y pasamos a recordar un poquito: 140 inscritos, coincidiendo en el calendario con esa vuelta a la Safor. A pesar de todo, pues hay la presencia de corredores murcianos para llegar a, repetimos, esos 140 corredores. Otro de los grandes protagonistas hoy ha sido el viento. Hemos tenido rachas por encima de 40 y 50 km por hora. Y a través de este amplio reportaje vamos a ver las consecuencias de ese viento y una jornada que ha sido entretenida. Ahora, siguiendo las indicaciones de los jueces, neutralizados hasta las afueras de Benejúzar. Y repetimos que coincidía en el calendario con esa vuelta a la Safor, una vuelta a la Safor que ha recaído en manos de Jordi Berenguer. Recordamos, era una etapa sábado y otra etapa domingo, y José Manuel Moreno, el corredor del Biancamón, que resultó vencedor en la segunda jornada de esa vuelta a la Safor. Aún así, una importante participación aquí en Benejúzar, con la presencia de corredores importantes. Entonces ahí Inocencio Serra, el reciente vencedor del Cinturón Sur de Alicante, también con José David Gómez, corredor del Orquín, y un largo etcétera, para cubrir estos 80 kilómetros. Repetimos, con esas 6 vueltas y 6 subidas al alto de la Pilarica. Hay imágenes de Diego Javier Muñoz, el corredor de la Peña Ciclista Guerrita, en esta salida neutralizada. Bueno, como equipos que he tomado la salida hoy aquí, teníamos al Bar Forri, el Ciclos Vicea Santomera, el nieto del Lobo Bicifran, el Club Ciclista Crevillén, el Nutrispania Ciclos Curra y el Aquavest Albafón. Se iban a repartir los premios por categorías. La organización tenía previsto 5 trofeos por categoría. Repetimos que el viento iba a ser determinante. Vamos a ver unas bonitas imágenes en esa recta entre Benejúzar y Algorfa, por esa carretera
dirección a Guardamar. Teníamos el aire de espalda, después girábamos en Algorfa a la derecha para tener el viento un poquito de costado. Aquí en este momento estamos justo en el giro a la derecha, dirección Algorfa. En esta zona un poquito el viento de espalda. Recordamos también la próxima cita de los Senior Master. En este caso será en Villena, el próximo 26 de mayo, el sábado por la tarde, a las 5 de la tarde. El Trofeo Ciudad de Villena, organizado por la Peña Ciclista Villenense, y con un recorrido bastante exigente, con subidas a Viar. Subidas a Viar que se hará en 4 ocasiones, ida y vuelta desde la localidad de Villena a Viar. Bueno, cuando ya tenemos imágenes de salida oficial, nada más darse la salida vemos saltar 2 corredores. Repetimos, en esta recta que nos iba a comunicar con Algorfa, ahí con Mario Bock, los hombres del Aquabest. Ahí repetimos, ahí podemos ver el viento en la vegetación al borde de la carretera, soplando fuerte. Esta zona casi de espalda. Vemos esas 3 unidades por delante cuando vamos rodando en cabeza de pelotón. Hay nuevos intentos por la izquierda. Repetimos, cuando damos inicio a una interesante prueba, con numerosos intentos hasta que se ha producido la fuga definitiva del día. Ahí vemos la zona de cañas, cómo se aprecia el viento. Esto, si lo podéis ver en alta definición, mucho mejor. Ya tenemos ese numerosísimo pelotón de 140 unidades. Repetimos, esos casi 85 kilómetros. Una carrera casi llana, con ese 1,5 kilómetros de subida a la Pilarica, que se subía alrededor de unos 60 metros de desnivel desde Benejúzar hasta arriba. Aunque no iba a ser determinante, y sí el viento. Vemos el pelotón completamente enfilado. Ahí ese dorsal 18, Alfonso Secanellas, que lo hemos visto. Ahí con ese dorsal 92, Juan Aznar del Aquabest. Y por la derecha, también con ese dorsal 23, Antonio Asensio del Club Ciclista San Vicente. Ahí vemos que se neutraliza ese primer intento. Por lo tanto, de momento, pelotón compacto en este inicio de la primera vuelta. Cuando aquí vemos el cartel, cuando nos dirigimos a la derecha para entrar enseguida en las calles de Algorfa. Ahí tenemos pelotón girando a la derecha.
haríamos un par de rotondas antes de llegar al Gorfa. Y como no, vamos a recordar también la clasificación de la pasada carrera ciclista Adis, una prueba organizada por el Club Ciclista Oriolano, con esa victoria de José Manuel Díaz sobre Inocencio Serra y Mario Box. Eso fue el pasado 5 de mayo. Y hoy nos encontramos en este trofeo Fiestas de Benejúzar con la organización del Club Ciclista Callosino. Ahí tenemos este pelotón completamente estirado, pasándose par de rotondas antes de llegar al Gorfa. Ahí tenemos el viento proveniente de la derecha. Ahí llegó Javier Muñoz con Mario Box conduciendo el pelotón. Ahí salta un corredor del Club Ciclista Algorfa. Ahora giro a la derecha. Aquí el viento un poquito de cara. Ahí tenemos a Carlos Eloy Pierna, el corredor del Crevillente. Ahí tenemos a Enrique Hurtado, el corredor de Algorfa. Aquí justamente cuando hemos girado a la derecha repetíamos el viento completamente de cara. Enrique Hurtado, José Pardo, el corredor del Megumi Fiestas. Y aquí entre los corredores a ver quién se pasaba la patata caliente de enfrentarse a ese viento de cara. En los hombres del Aquabés con ese dorsal 25 tenemos a Octavio Maturano. También a Juan Manuel Rey, ahí por la derecha. Aquí pasando las motos de enlace a cubrir todos los puntos. Hoy ha salido una jornada perfecta. Los corredores que han tomado la salida han podido disfrutar de un recorrido espléndido. Ahí vemos, aprecia las fuertes rachas de viento. Ahí con José Pardo. Ahora vamos a ver el trío que se había formado por delante. Ahí tenemos con ese dorsal 45 a José Vázquez. Con el 82 tenemos a José Manuel Pintado. Ahí tenemos a José Manuel Pintado del Mundo Bici. Ahí José Vázquez. Con ese dorsal 99, Ismael Ayas. Ahí salta de pelotón otro corredor. Con ese dorsal 16, Alberto Plazas del Nutri Hispania. Tenemos este cuarteto que saca unos pocos metros al pelotón. Vemos el pelotón prácticamente está encima, apenas a 50 metros. Un corredor del Mr. Mon Bikes. Con ese dorsal 81. Andrés García. Ahí tenemos ese quinteto en
la primera de las rotondas antes de llegar a Benejúzar. Repetimos en esta primera vuelta. Cuando prácticamente ya estamos entrando, ahí tenemos el cartel de entrada a Benejúzar. Y vemos que llegan ahí las primeras unidades del pelotón. Con los hombres del Aquavest. Repetimos, estamos en una zona donde daba el viento prácticamente de cara. Viento del noroeste. Por lo tanto, aquí las ruedas, seguir las ruedas era muy importante. Ahí con ese dorsal 35 hemos visto a Abel Bañón. Ahí tenemos esa entrada a Benejúzar con Mario Bosch comandando el pelotón. Justo a la entrada a Benejúzar y vamos a hacer un giro a la izquierda. Y empezamos enseguida la subida a la Pilarica, justo en este punto. El pelotón, repetimos, 140 unidades. Afrontando esta primera subida de las 6 que había que dar hoy. Ahí en el corredor del Mundo Bici. Ahí Gabriel Lorca, ahí por la izquierda del corredor del Greco. Ahí también entra Claudio Casas con ese dorsal 14. Y también César García con ese dorsal 58 del Ciclos Vicea. Prácticamente todas las unidades del pelotón llegan aquí a pie de esta subida a la Pilarica. Ahí tenemos a Carlos Eloy Pierna. Ahí hemos visto también a Miguel Ángel Soriano, el corredor de bicicleta Espina. Y Gabriel Lorca, que quiere sacar unos metros. Ahí vemos a Inocencio Serra, que pega un pequeño arreón. Ahí con José David Gómez y Miguel Ángel Soriano. Ahí cuando llegamos a la zona más dura. Repetimos, aquí se subían unos 60-70 metros de desnivel desde Benejúzar hasta arriba de la Pilarica. Ahí arranca el corredor del Mr. Mon. A rueda el mismo Jorge Ferrío, el corredor de Aquavest. Y con ese dorsal 50, Pedro Luis Castillo. Ahí tenemos a Pedro Luis Castillo y Ferrío. Subiendo a buen ritmo este alto de la Pilarica. Teníamos el viento un poquito de la derecha y casi de espalda. Ahí se incorpora Juan Manuel Camacho. Ya falta de 50 metros para coronar. Se forma este trío. Repetimos, Pedro Luis Castillo, Jorge Ferrío y Juan Manuel Camacho. Ahí tenemos dorsales y nombres. Coronando por primera vez este alto de la Pilarica, de un total de 6. Ahora iniciamos un descenso por la otra vertiente. Ahí el trío se acaba entre 10 y 15 segundos. Y de aquí va a salir la primera escapada del día. Ahí tenemos a Ferrío y Camacho. Con Castillo
a su rueda. Tenemos una bajada de dar pedales. Ahora justo al término de la bajada íbamos a pasar por la zona de meta. Giro a la izquierda y de nuevo a la derecha para volver a salir a la carretera. Las ventajas entre 10-15 segundos, se mantenían ahí. Cada vuelta aproximadamente eran unos 12 kilómetros y medio. Vemos marcando las motos de enlace ese giro a la derecha. Aquí prácticamente entraríamos en el último kilómetro. Vemos las banderas de la gasolinera cómo se mueven fuertemente. Ahí cuando ya hemos salido a la carretera dirección a Algorfa. Con este trío, Castillo, Camacho y Ferrío. Ahora vamos a ver imágenes de lo que está pasando por detrás. Ahí tenemos a Pedro Luis Castillo, el corredor de Mr. Mon Bikes. Cuando pasamos a ver imágenes traseras, cuando en el pelotón se estiraba la cosa, aunque teníamos aquí el viento un poquito a favor. Ahí tenemos a José David Gómez con Soriano, Vox, tensando un poquito por detrás porque estamos en el inicio de la segunda vuelta. Ahí con Serra, Diego Javier Muñoz. Vemos el corte, se produce un pequeño corte en el pelotón. Lo que pasa es que con este parón se va a volver a reagrupar. Ahí la ventaja del trío por la veintena de segundos. Ahí los hombres del Aquabest sabiéndose por delante de su compañero de equipo Ferrío. Hay un nuevo intento. Justamente saltando de delante del pelotón. El pelotón que deja hacer. Y se forma un nuevo trío. Ahí con ese dorsal 123. José Manuel Martínez,
Con ese dorsal 17, Jesús López Dorig, del Nutri Hispania. Y con el dorsal 63, Jesús Vicente Vicea, del Ciclos Vicea Santomera. Se formaba este trío justamente entre cabeza y pelotón, ahí girando a la derecha para volver a entrar al Gorfa. Repetimos, estamos en la segunda vuelta. Por lo tanto, teníamos por delante a Camacho, a Ferrío y a Castillo, y un poquito por detrás a López, a Vicea y a José Manuel Martínez, corredor de Torrevieja. Ahí tenemos a José Manuel Martínez entrando a rueda de sus compañeros. Ahí tenemos al Gorfa al fondo. Ahí tenemos dorsales y nombres: López Dorig, José Vicente Vicea y José Manuel Martínez. Ahí vemos el viento. Repetimos que si lo podéis ver en alta definición lo vais a poder apreciar más. Ahí al fondo acaban de girar el trío de cabeza. Con Camacho, Ferrío y Castillo. Ahí lo tenemos unos 100-150 metros por delante. Cuando parecía que iban acortando distancias, se iban a quedar ahí a medio camino. Ahí tenemos al corredor Máster 50, Jesús López Dorig, el corredor de Nutri Hispania. Ahora estaban sufriendo este trío ese fuerte viento de noroeste, prácticamente de cara. Bueno, pues ha coincidido pues que el viento iba a dar de costado en pocos sitios. Vemos el trío como es neutralizado por el pelotón. Y en este fortísimo arreón por parte de José David Gómez, ocupando esa parte izquierda de la carretera. Recordamos el viento que venía de nuestra derecha y vemos lo enfilado del pelotón camino de Benejúzar. Y el ex campeón del mundo tensando la cuerda, el corredor del Orquín. Ahí podemos apreciar el viento como viene de la derecha, muy fuerte. Ahí se quedan unos 15-20 corredores. Un pequeño corte. Esto iba a permitir que se acortaran las diferencias con el trío de cabeza allá al fondo. Ahí tenemos a José David Gómez, que lo vuelve a intentar ir por la derecha. Ahí llega el pelotón, prácticamente en fila de uno. Ahí Mario Bock remontando ahí por la derecha.
Por tanto, un nuevo parón. Hay Mario Box que ve la oportunidad de irse en solitario. Nos ha parecido ver a Ismael Ayas con ese dorsal 99. Pero como vemos, no se producen movimientos, por lo tanto se mantiene ese terceto por delante. Ahí con ese dorsal 109, Mario García del Seguro Ruiz. Ahí José Pardo, el coro del Megumi, arrancando. Cuando estamos ya en la primera de las rotondas, para llegar a Benejúzar de nuevo, para cerrar esta segunda vuelta. Eso sí, tenemos que ascender todavía a la Pilarica. Ahí ese dorsal 60, José Manuel Frutos, del Ciclos Vicea Santomera, con Pardo a rueda, y Antonio Escribano del Greco. Ahí vemos ese trío. Escribano que toma el mando del trío. Ahí por las calles de Benejúzar. Ya el terreno picaba un poquito hacia arriba, pero repetimos, ha coincidido el recorrido del circuito con pocos tramos de viento de costado, a pesar de lo fuerte que venía. Y tal vez eso ha hecho que no se rompiera tanto como cabría esperar. Ahí tenemos a José Pardo del Megumi Fiestas, empezando esta segunda subida a la Pilarica. El terceto de cabeza, que estaba rodando unos 25 segundos, ahí lo tenemos al fondo. Iban manteniendo esa ventaja, parecía que les iban a coger, pero una y otra vez mantenían esa diferencia de los 15-20 segundos. Ahí vemos nuevas unidades sueltas, al fondo el pelotón. Aquí llega Abel Bañón y con ese dorsal 58 César García del Ciclos Vicea Santomera. Ahí tienen al trío al fondo. Por lo tanto teníamos la situación de carrera con los tres hombres por delante, con Camacho, Ferrío y Castillo. Era un poquito más atrás el grupo de José Pardo, de Escribano. Ahí lo tienes en esa segunda subida al alto de la Pilarica. Un alto de la Pilarica que siempre ha sido tradicional en todas las carreras que se han celebrado aquí en la zona, cuando se organizaba en la Interclub Vega Baja o algún que otra social. Ahí entramos en los últimos 100 metros de subida.
con Bañón y César García. Ahí vemos los ciclistas que se han dado cita aquí en el Alto. Ahí se va a fusionar el Terceto Perseguidor y este dúo. Aquí ya tenemos las unidades, las primeras unidades del pelotón ahí. Ahí tenemos a Segura del Club Ciclista Crevillente, Francisco Antonio Segura. Ahí tenemos el gráfico de altimetría, ya coronando esta segunda subida a la Pilarica, iniciando el descenso. Por lo tanto, tendríamos aquí el Terceto de cabeza y estos 6 corredores que se iban a fusionar, pero prácticamente con avanzadilla del pelotón, un pelotón que estaba apenas 100 metros detrás de nosotros. Ahí entra José David Gómez. Ahí vemos el corredor del Orquín muy interesado. Recordamos que todavía delante de estos corredores teníamos el Terceto de cabeza. Por lo tanto estamos viendo el grupo Perseguidor. Ahí José David Gómez tirando con fuerza en esta bajada, que repetimos, una bajada de dar pedales. Ahí José Pardo. Se fusionan estos dos grupitos justo cuando estamos ya a punto de terminar la bajada. Pero repetimos, con fuerte viento de cara, y prácticamente ya tenemos todo el pelotón enfilado. Lo podemos ver al fondo y volvemos a lo que en ese momento sería la cabeza de carrera. Juan Manuel Camacho del Seguro Ruiz, Jorge Ferrío del Aquabes Albafón y Pedro Luis Castillo del Mr. Mounbikes. Ahí continuaban manteniendo esos 30 segundos. Ahora, como vemos en los árboles, con ese viento viniendo de la izquierda, de su izquierda. A Ferrío, que recibe las diferencias con el pelotón entre esos 25-30 segundos. Giro a la derecha, de nuevo viento de espalda para ir dirección al Gorfa. Bueno, ahora nos vamos a ver imágenes de la parte trasera del pelotón cuando ya han sido neutralizados ese grupo en la bajada. Y vemos a José David Gómez y este grupito de 8 unidades. Con el pelotón al fondo lo vemos sacando esos 50 metros. Recordamos, estamos en el inicio de la tercera vuelta. A Diego Javier Muñoz, corredor de la Peña Ciclista Guerrita, José David Gómez, Inocencio Serra, Soriano, José Diego Jara
de los Alcázares. Ahí entra Ignacio Fuentes. Ahí a su rueda el corredor de Algorfa, Enrique Hurtado, que consigue entrar. Altísima la velocidad aquí, cuando se tenía aquí el viento entre a favor y un poquito de costado. Y aquí se iba a formar el segundo corte del día, aparte del terceto de cabeza de Camacho, Ferrío y Castillo. Iban a ser 11 los corredores. Ahí de nuevo giro a la derecha, dirección Algorfa. Ahí tenemos los nombres de los 11 corredores que componen este grupo perseguidor: Inocencio Serra, Claudio Casas, Gabriel Lorca, Enrique Hurtado, José David Gómez, José Diego Jara, Diego Javier Muñoz, Miguel Soriano, Pintado, Mario García. Por lo tanto, se formaba este grupo de 11 a la caza y captura del terceto de cabeza. Un terceto que lo teníamos unos 20-25 segundos por delante. Estamos a punto de girar a la derecha. Ahí las diferencias con el pelotón de este grupo iban a empezar a aumentar. Aquí serían alrededor de 25 segundos por dentro de las calles de Algorfa. Ahí tenemos el punto exacto en la situación en esta tercera vuelta. Ahí Ignacio Fuentes. Ahí de nuevo la composición del grupo: Serra, Casas, Lorca, Hurtado, Gómez, Jara, Muñoz, Soriano, Pintado, Mario García, Ignacio Fuentes. Ahí el viento que venía un poquito de la derecha. Vemos cómo los corredores se abren hasta el centro de la calzada. Ahí con ese dorsal 52, Diego Javier Muñoz. Ignacio Fuentes y Gabriel Lorca. Ahí Soriano de bicicleta Espina. Ahí Mario García, el corredor del Seguro Ruiz. Enrique Hurtado. Tenemos el trío al fondo, unos 150 metros por delante. Ahí las ventajas con el pelotón, que llegaban a los 30 segundos en este punto. Y ahora vamos a ver imágenes del justamente la neutralización del trío de cabeza de Camacho, Ferrío y Castillo. Con ese viento de cara. Ahí José David Gómez, Diego Javier Muñoz, Mario García, Serra. Por lo tanto ahora serían 14 unidades. A la entrada de Benejúzar.
por las calles de Benejúzar, justo en el punto donde daba inicio la subida, y la composición de estos 14 corredores. En esta escapada había colaboración, por lo tanto la diferencia con el pelotón iba a ir aumentando poco a poco. Ya por esta zona no se nos cantaba borra de vuelta a unos 45 segundos. Ahí cerrando Jorge Ferrío, el corredor del Aquavest. Subiendo a muy buen ritmo. Por lo tanto, en la escapada solo cabría esperar que las diferencias aumentaran. Arriba en el alto iban a llegar a algo más de 50 segundos. Hoy no había puntuables, no había metavolantes ni pasos de montaña. Ahí repetimos que la organización tenía previsto trofeos a cada categoría. Cuando vemos lo rápido que se sube este alto. Por lo tanto, aquí a 50 metros del final de esta subida cerramos esta tercera. Nos faltaban otras 3 subidas. Ahí llegando arriba, cerrando José Diego Jara. Hoy no ha sido una jornada calurosa, teníamos un viento y unos 23 grados. Ahí tenemos a José Diego Jara, ha tenido que subir ese escalón del asfalto. Ahí vemos la imagen repetida de esta tercera subida a la Pilarica. Ahí tenemos kilómetro, aproximadamente kilómetro 40. Esa rápida bajada por encima de los 60 kilómetros por hora. Y de nuevo paso por meta para iniciar la cuarta vuelta. La meta estaba situada justamente aquí cuando lleguemos
a este giro a la izquierda. El pelotón tenía que girar a la derecha en la última vuelta y encarar esa pequeña recta de apenas 100 metros. Aquí se nos cantaba ya una diferencia de 1 minuto. Iba a seguir aumentando poco a poco esta diferencia de estos 14 corredores. Cerrando Enrique Hurtado, Algorfa. Hay nuevas imágenes ya en esa recta dirección Algorfa, este inicio de la cuarta vuelta. Este grupo de 14 con el viento a favor. También recordamos, ahora que tenemos ahí a José David Gómez en el grupo, esa victoria en la pasada Challenge Aragón Master, el corredor murciano que conseguía la victoria por delante de Isaac Sanz de la Peña Ciclista de las Dos Chozas y de Jordi Berenguer del Grupesa. Después de 3 etapas en tierras aragonesas, el corredor José David Gómez conseguía esa victoria en esa prestigiosa carrera de Aragón. Cuando ya vamos a ver imágenes del pelotón, justo en el giro a la derecha dirección Algorfa, dejamos momentáneamente cabeza de carreras a sabiendas de que se iban a mantener ahí por encima del minuto y medio. Vemos el fuerte viento de la derecha, como se aprecia perfectamente. Este pelotón estiradísimo, ahí cerrando ese dorsal 8 Antonio Vázquez de los Alcázares. Quedarían unos 85 corredores supervivientes. Repetimos, de los 140 que tomaba la salida. Repetimos cuando nos encontramos en esta cuarta vuelta. Y vemos imágenes muy bonitas de este pelotón estiradísimo. Ahora, después de este giro a la derecha, iban a tener el viento de cara. Esto iba a permitir que el pelotón se ensanchara, a no tener el viento de costado, tan solo un poquito. Y vemos cómo es así. El pelotón vuelve a relajarse. Repetimos, esos 14 corredores que iban aumentando poco a poco la diferencia. Ya iba a estar por encima de los 2 minutos. Ahí cerrando ese dorsal 130, Rubén Lorca del Bici Huerta. Ahí con ese dorsal 78, Juan Manuel Santa Cruz del Encacón. Y
un pelotón ahí un poquito estirado por la izquierda. Repetimos, tienen el viento de cara y un poquito de la derecha. Y va a ser los hombres del Aquabest, Mario Box y Abel Bañón. Ahora dirección a Benejúzar desde Algorfa. Aquí estaban todos los premios en el aire. Repetimos que eran premios por categoría. Para Senior, Master 30, Master 40 y Master 50. Ahí con este pelotón de unas 70-80 unidades. Tomándose un respiro aquí en la parte rodando con relativa tranquilidad en la parte trasera del pelotón. Cuando volvemos a tener imágenes de cabeza de carrera, ahí José David Gómez, Diego Javier Muñoz, ahí Inocencio Serra, Ferrío, en los últimos metros de subida aquí al alto de la Pilarica. Y se nos canta por radio vuelta 2 minutos. Ahí vemos la composición de estos 14 corredores. Levantando el brazo José Diego Jara a tomar el avituallamiento en estos últimos metros de la Pilarica. Ahí tenemos el gráfico. La cuarta subida nos quedarían 2. Aunque no aparece el último pico, es porque nos dirigimos a zona de meta para grabar ese sprint. En teoría, un sprint que se prevé entre estos 14 corredores. Tenemos pasando por Benejúzar, vamos a la zona de meta. Imagen de los 14 corredores.
una amplísima ventaja ya sobre el pelotón. Ahí está David Gómez, Soriano tomándose plátano. Todavía nos faltarían unos 25 kilómetros para llegar a meta. Ahí Mario García, que ha pasado. Ahí Serra, Ignacio Fuentes. De nuevo giro a la derecha para empezar la quinta subida. Ahora cuando lleguemos a Benejúzar. Empezaríamos la penúltima subida al Alto de la Pilarica. Jorge Ferrío, Ignacio Fuentes, ahí Soriano del Bicicleta Espina, ahí dejamos atrás al Gorfa. Ahí al fondo vemos la Sierra de Crevillente con esas nubes de tormenta. Que ese día iban a descargar granizo en el norte de la comunidad. Ya tenemos al grupo de cabeza entrando otra vez en Benejúzar. Y vamos a ver esta quinta subida. A continuación vamos a volver a ver imágenes del pelotón. Ahí tenemos la composición de nuevo. Ahí se nos cantaba aproximadamente 2 minutos 15 segundos. Y vemos como aquí no se produce ningún tipo de ataque. Prácticamente consenso entre los 14 corredores. Pasando al relevo, habiendo entendimiento. Por lo que nos hacía prever ese sprint final, o al menos una última subida algo más movidita. Recordamos, estamos en la quinta subida de las 6. Ahí tenemos a Pedro Luis Castillo, corredor del Mr. Mon Bikes. Ferrío. Con estas bonitas imágenes, repetimos, si podéis verlas en alta definición mucho mejor.
José Diego Jara, conduciendo ahora este grupo de 14. El corredor del Nutri Hispania, que se ha ido un poquito por delante. Ahí llega Mario García, Serra, José David Gómez, Soriano. Ahí Pedro Luis Castillo pidiendo agua, llegando ya a la parte de arriba. Ahí Diego Javier Muñoz. Había que subir una vez más este alto de la Pilarica. Repetimos, una jornada calurosa. Aún así han salido algo más de 2 horas de carrera. Con una media relativamente alta. Un poco por encima de los 40 km por hora. Ahí tenemos ese pico de la quinta vuelta. Nos faltaría el de la sexta. Pero como repetimos, iríamos a zona de meta. A tomar esas imágenes de ese hipotético sprint de ese grupo de 14. Bueno, vamos con la parte trasera. Nos dejamos al grupo de cabeza y ahí tenemos composición de este grupito que se ha formado momentáneamente de 6 corredores, con Antonio Jiménez, César García, Juan Manuel Santa Cruz, José Pardo, José Manuel López y Francisco Antonio Segura. Justamente cerrando Francisco Antonio Segura, el corredor de Crevillente. Este grupito de 6 que se ha formado bajando, cuando vamos a pasar por zona de meta para empezar la última vuelta. Empezamos la última vuelta con el grupo de 14 con 2 minutos 20 segundos por delante. Este grupito de 6 corredores que iba a sacar unos pocos metros al pelotón. Dos hombres del Club Ciclista Crevillente. Allá al fondo teníamos ese giro a la izquierda. La meta era justamente a la derecha. Era giro a la derecha. Por delante teníamos 2 corredores. Por delante teníamos a Ramón Martínez y a Raúl Sánchez. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos al fondo, unos 50 metros por delante. Ahí tenemos el momento de la fusión de Ramón Martínez y de Raúl Sánchez, justamente cuando hemos girado a la derecha dirección Algorfa. Ese dorsal 45, José Vázquez, y la composición ahora de esos 8 hombres: José Vázquez, Antonio Jiménez, César García, Juan Manuel Santa Cruz, José Pardo, Francisco Martínez, José Manuel López y Francisco Antonio Segura. Pero repetimos, poca distancia de ventaja sobre pelotón. Aquí nos encontramos en esa zona que repetimos, con el aire un poco de espalda. Ahí con ese dorsal 105, Francisco Martínez del Mercaluz. También ese dorsal 45, perteneciente al Mercaluz, José Vázquez. Hay gente que salta del pelotón y vuelve a entrar. En este caso decíamos ese dorsal 96, Ramón Martínez.
y Raúl Sánchez. Pero prácticamente teníamos al pelotón detrás nuestro. Ahí lo tenemos, que iban a ser neutralizados. Recordamos, estamos en la última vuelta. Por lo tanto, volveríamos a pelotón compacto. Ahí vemos la composición de delante a atrás de los supervivientes en el pelotón. Por lo tanto, le quedaba a la carrera la última subida a la Pilarica, bajada y meta. Ahí vemos ya cola de pelotón. Cuando vemos ya imágenes de la entrada a Algorfa. Ahí se mantenía esa ventaja de cabeza de carrera con pelotón de 2 minutos 20 segundos. Ahí tenemos el pelotón que se lo toma con calma ahora que tiene el viento un poquito de cara. Saliendo de Algorfa. Ahí Santa Cruz. Motos de enlace para cubrir esas zonas peligrosas. Cuando vemos también que se producen intentos por delante del pelotón, pero poca distancia. Recordemos, le quedaba esa última subida a la Pilarica. Tenemos al corredor del Nutri Hispania. Y un pequeño recordatorio de lo que era la cabeza de carrera, que estaba ya en las rampas del alto de la Pilarica. Por lo tanto, nos quedaba ver prácticamente ese sprint. Ahí tenemos zona de meta. Era giro a la derecha, apenas 100 metros, línea de meta. Ahora vamos a ver ese rápido giro a la derecha. Mario García, a su rueda Jorge Ferrío. Mario García que mira a su izquierda, Jorge Ferrío que se cuela por su derecha y consigue esa victoria in extremis. Ahí José David Gómez del Orquín, que sería tercero, delante de Diego Javier Muñoz. Vamos a ver la llegada repetida. Ferrío le toma la medida por la derecha a Mario García.
Y al fondo vemos Mario García, que gira primero a la derecha. Mario que mira a su izquierda. Pero Jorge Ferrío se cuela por su derecha. Y por apenas media rueda consigue vencer por delante del corredor del Seguro Ruiz. Y por delante del pelotón, José David Gómez, Diego Javier Muñoz, Miguel Soriano, Juan Manuel Camacho. Ahí entrarían sueltos, ahí un poquito más atrás. Ahí Pedro Luis Castillo. Ahí vemos la entrada repetida, como por la derecha Jorge Ferrío se impone a Mario García. Ahí también el rápido corredor José David Gómez. En el sprint de detrás. Ahí Serra. Ignacio Fuentes. Entra a 57 segundos. Recordemos tiempo de carrera 2 horas 6 minutos 9 segundos. Ahí entra Enrique Hurtado a 1 minuto 16. Ya nos quedaba ver el sprint del pelotón. Si va a llevar el triunfo de este sprint José Javier Anglada y el veterano Juan Luis Muñoz. Entraría segundo y por lo tanto primer Máster 50 de la carrera. Penalizarían 67 corredores. Ahora vamos a ver la repetición de ese sprint de José Javier Anglada, que sale primero de la curva, seguido de Juan Luis Muñoz y Vicente Azorín, el corredor de Caudete. Ese maillot azul claro consigue ser tercero en este sprint. Y por categoría repetimos: victoria para Mario García en la categoría senior, Jorge Ferrío en la categoría Máster 30, Víctor Manuel Alacio en la categoría de Máster 40 y Juan Luis Muñoz en la categoría de Máster 50. De todas maneras, vamos a ver ahora clasificaciones impresas de esta ventosa jornada hoy aquí en este Trofeo Fiestas de Benejúzar, con la victoria de Jorge Ferrío por delante de Mario García, José David Gómez, Diego Javier Muñoz. Ahí tenemos los 20 primeros. Y del 21 al 40, con las posiciones con Blas Mateo en el puesto 21. Así hasta un total de 67 clasificados. Victoria por equipos para el Aquabest, Nutri Hispania, Crevillén, Nieto del Lobo, Ciclos Vicea y Bar Forri. Y con esto cerramos este Trofeo Fiestas de Benejúzar en este 2012.